Buenas noches. Buenas noches. Yes. Vamos a continuar con la parte de cuartos fríos, pero vamos a ver la parte práctica. Vamos a ver un ejemplo de cuarto frío desde cero. A empezar a calcular lo que son las ganancias de calor para dimensionar el tamaño de los equipos y después seleccionar equipos, dimensionamiento de tuberías, hasta llegar a la parte de, pues, sí, de selección de equipos y dimensionamiento de tuberías que vamos a ver la otra semana. Eh, bueno, como repaso, está el manual de uno de los fabricantes que es Bond, donde está el procedimiento para un diseño de cuarto frío. El procedimiento muy similar al que vamos a hacer nosotros. Está en la plataforma, ya creo que varias veces lo mencioné para que lo bajaran y lo puedan utilizar porque en el libro están las mismas tablas, solamente que no están muy claras, muy legibles, entonces podemos utilizar mejor las tablas de este PDF, tanto para ahorita, para estudiar, para el ejemplo y como para el proyecto de exposición. Bien, como repaso en este manual, pues hay más teoría y más conceptos que pues podemos utilizar ahí para complementar lo que hemos estado estudiando en la clase. No es que voy a sacar preguntas de acá, pero sí para aprendizaje, pues aquí hay más conceptos que podemos utilizar para complementarnos. Eh, bien, ¿qué vamos a utilizar de acá? Pues hay un pequeño contenido, hay algunas tablas, algunos conceptos sí se puede utilizar para sacar literatura para el proyecto de exposición. Eso está bien, se puede sacar de acá también. En la parte de teoría, en la parte de, bueno, si quieren incluir objetivos en la exposición, carga por transmisión. Aquí está en la parte de, bueno, no sé qué página es esta. Aquí pues explican algo de lo que ya aprendimos, carga por transmisión, cargas por cambios de aire, por ocupación, por producto, cargas misceláneas. Es común escuchar como cargas misceláneas aquellas cargas que no son por transmisión ni por el producto, sino cargas que no caen en esos grupos, como ser iluminación, como ser motores eléctricos, eh, cualquier otro equipo, sea algún equipo de trabajo interno en el cuarto frío, algún montacargas que está entrando seguido a sacar y meter producto, también puede ser considerado una carga miscelánea. Eh, bien, factores, bueno, aquí se toman algunos factores de seguridad, quizás nosotros no vimos esa parte, pero sí se podría considerar un factor de seguridad para quedar con una carga un poco más holgada, cualquier imprevisto. Un imprevisto puede ser de que un cuarto frío se diseñó para una capacidad de producto, 1000 libras, imaginemos, pero a la hora de la hora, pues las personas encargados deciden, porque ven espacio, deciden ingresar 1200 libras. Y eso pues es común, es como en aire acondicionado, podemos dimensionar un ambiente para que sea una oficina abierta, pero a la hora de la hora los dueños hagan una sala de conferencia o hagan una sala de reuniones, que es muy diferente la concentración de personas. Entonces, en muchas ocasiones se toman esos porcentajes de seguridad por cualquier problema. Además, pues el compresor, para que el compresor nunca llegue a estar trabajando siempre al 100. Aquí algunas tablas. Esto pues es común para el encargado técnico de refrigeración. Cuando va a hacer levantamientos, utiliza tablas donde toma los datos. Pues esto hubiese tocado, si hubiese sido clase presencial, pues los hubiese mandado a hacer visitas a algún restaurante, algún lugar donde hubiesen cuartos fríos, tomar los datos y en base a esos datos, pues rediseñar esos cuartos fríos. Eh, Pueden usarlos también como hoja de literatura para sus proyectos de exposición como complemento. Por aquí comienza ya la parte de cálculos de carga. ¿Cuáles tablas vamos a usar? Bueno, estas tablas que estamos viendo ahorita realmente son para selección de equipo. Las tablas para
cálculos de carga, aquí comienzan. Son las mismas tablas que ya vimos en la presentación, pero tenemos la tabla 1, que es la tabla que nos da los coeficientes para encontrar los calores por transmisión en paredes. Esa pues fue la primera parte que vimos sobre dimensionamiento de un cuarto frío. Hablamos pues que esa tabla depende del material de la pared. Aquí pues hay opciones de que sea corcho, lana mineral, fibra de vidrio, poliestireno, uretano. Estas serían esas paredes prefabricadas o algún uretano aplicado en el lugar. Vamos a tener una pared metálica y sobre eso pues aplicar el aislamiento. Se define el aislamiento, el material, se define el espesor y acá estos números nos definen el diferencial de temperatura. Diferencial de temperatura entre el exterior menos la temperatura que va a haber en el cuarto. Aquí en este caso pues ese diferencial iba a ser de 60 grados, entonces el coeficiente es 87. También, en el caso de que tengamos paredes con ventana, también podemos aplicarlo. Obviamente, esto aplicaría pues en el caso de vidrio. En el caso de vidrio, pues directamente seleccionamos el valor U. Si vemos el vidrio, pues a diferencia de las paredes con aislamiento, el vidrio tiene valores mucho más altos para ese coeficiente de transferencia. Entonces, no es recomendado llenar un cuarto frío y llenarlo de vidrio. Mejor, ¿no? Podría ser una pequeña ventana en la puerta solo para monitorear el interior, pero suficiente con eso. Luego, pues, otras recomendaciones adicionales, aparte de las que ya hemos visto. Bueno, la tabla 3 que vamos a usar también es la que ya vimos, que es donde nosotros vemos la parte de corrección para aquellas paredes que estén en el exterior. Los cuartos fríos, pues lo muy común que estén al interior de un edificio, o sea, que les dé sombra. Pero si una de las paredes o todo el cuarto frío está al exterior, o sea, que en algún momento el clima y el sol afecta la transferencia de calor, tenemos que aplicar esta factor de seguridad. Era en nuestro caso en la clase, aquí la llaman tolerancia por efecto solar. Pero así lo que se hace es que identificamos el tipo de pared. Con tipo de pared nos referimos qué tan oscura es la pintura que tiene. Y vemos hacia dónde está orientada la pared a la cual le da el sol. Y aquel diferencial que nosotros utilizamos para esta tabla, digamos aquí decía 60, pero si yo tengo una pared que da al este, yo le tengo a esos 60 les tuve que haber sumado 8 grados. Es decir, que a mi selección no hubiese sido aquí en 60, sino que me he corrido casi en 70. Y mi factor no hubiese sido 87, sino que alrededor de 100. Entonces ese es el factor de corrección. Luego, después de transmisión, aprendimos sobre cargas por infiltración. Hay dos tablas, está la tabla 4 y la tabla 5. ¿Cuál vamos a usar? Pues esta depende de la temperatura de almacenamiento. La literatura lo clasifica para una tabla por infiltración para temperaturas de almacenamiento arriba de 32 grados. Podría ser solo cuartos fríos para enfriar, para mantener frío. Y cuartos fríos con almacenamiento de menos de 32 grados, o sea, ya donde estamos hablando de congelación, congelador. ¿Cómo hemos hablado que íbamos a encontrar la infiltración? Bueno, primero necesitamos saber el volumen físico del cuarto, digamos 1000 pies cúbicos. Eso pues multiplico largo por ancho por alto. Y este me dice cuántos cambios de aire por cada 24 horas debo tener. Tenemos que fuese la tabla 4 y mi cuarto frío tiene 1000 pies cúbicos. Yo debería considerar 17.5 cambios de aire cada 24 horas. ¿Qué decíamos que era un cambio de aire? Pues era reemplazar por completo el volumen del cuarto con aire nuevo. Es decir que 17.5 veces al día yo voy a reemplazar estos 1000 pies cúbicos. ¿Cuánto aire voy a meter entonces en total? Sería 17.5 por 1000, o sea, 17.500 pies cúbicos por infiltración en 24 horas. ¿Para qué me van a servir esos 17.500 pies cúbicos? Bueno, me voy a la siguiente tabla y este me da cuántos BTU por cada pie cúbico de aire voy a ganar como carga térmica. Por ejemplo, esos 17.500 pies cúbicos, si yo encuentro cuánto calor genera cada pie cúbico, pues lo multiplico por, en este caso, 2.26. ¿Qué necesito para saber qué calor tengo que sacar por cada pie cúbico? Bueno, va a depender de las condiciones de operación del cuarto frío. Uno,
la temperatura de almacenamiento. En este ejemplo eran 30 grados, entonces aquí seleccionamos 30 grados. Y la temperatura del exterior, que sería la temperatura alrededor del cuarto frío, 90 grados Fahrenheit. Y una humedad aproximada de qué humedad tengo alrededor del cuarto frío, pues entre 50 y 60. Entonces se estimaba que en este ejemplo alrededor del cuarto estaba a 90 grados, el cuarto frío estaba con una temperatura de almacenamiento de 30 grados y eso daba un calor de 2.26 BTU por cada pie cúbico. Entonces este 2.22 yo lo multiplico por el cantidad de pies cúbicos que meto al día en el cuarto y eso me da calor por infiltración. Luego aprendimos que el siguiente tipo de calor es por producto. El siguiente tipo de calor es por producto. Y esta es la tabla 7 en el PDF. En el libro no recuerdo qué tabla es, pero yo recomendaría utilizar mejor las tablas de este PDF. Tiene más información, está más clara. Para el proyecto, pues los print screen salen más claros. Para el producto, pues obviamente primero tengo que identificar qué tipo de producto. Primero, muy importante, si es por lo menos saber si es carnes, si es bebidas o si es verduras, vegetales, frutas. Porque en el caso especial de vegetales, frutas, verduras, nosotros vamos a tener dos tipos de calor por el producto. Para todo lo demás solo vamos a tener un tipo de calor, que es el calor debido a tener que enfriar el producto, congelarlo y seguirlo enfriando en el caso de congeladores. Bien, identificamos nuestro producto, que aquí pues le dicen mercancía. La misma tabla me da una recomendación de la temperatura de almacenamiento para la buena conservación de ese producto, temperatura y humedad. Y pues me da una vida aproximada de ese producto si mantengo esas condiciones adecuadas. Si me salgo de este rango, pues ya este tiempo de vida de ese producto no se va a poder dar de la mejor forma. Por ejemplo, un ejemplo, si yo tengo manzanas, tengo que almacenarlas entre 30 y 40 grados Fahrenheit en el cuarto frío. Y esto pues me va a dar un tiempo de vida de esas manzanas, bueno, realmente es un rango alto, entre 3 y 8 meses. Si no lo logro, si me mantengo arriba, puede ser que no llegue ni a 3 meses, ni a 2 meses, ni a un mes de vida de ese producto. Pero es muy importante mantener los cuartos fríos y sus equipos en buenas condiciones porque me afecta a la conservación de los alimentos. ¿Qué otro dato tengo de acá? Pues según el tipo de producto, me da cuál es el punto de congelación de ese producto. Esto es importante porque va a ser el punto donde a mí me dice a qué temperatura se congela el producto. Luego también me da el calor específico arriba del punto de congelación, calor específico debajo del punto de congelación, calor latente de fusión, que es el calor debido a producir un cambio de estado, en este caso pues para congelar, y luego pues alguna densidad aproximada. Por aquí, para el ejemplo que vamos a ver, pues el ejemplo se hizo con maíz dulce. Se tiene una temperatura de almacenamiento de 32 grados, recomendado, punto de congelación de 30.9. En el caso del ejemplo, vamos a tener una temperatura de almacenamiento de 30. Lo hice así, pues para poder tener un rango, poder aplicar la ecuación que me dice de que para llevar un producto que no está congelado hasta debajo del punto de congelación, yo tengo que enfriarlo de la temperatura a la cual llega hasta su temperatura del punto de congelación. En ese punto yo voy a utilizar el calor específico arriba del punto de congelación, es decir, para encontrar el calor que me dice que es masa por un calor específico, por un cambio de temperatura, voy a utilizar este primer calor específico. Luego, cuando ya llegó a su punto de congelación, voy a utilizar el calor latente, que ahí yo necesito sacarle 106 BTU por cada libra para poderlo congelar. Y recordemos que el punto de congelación o el proceso de congelación se da a temperatura constante. Una vez que ya se congeló, lo sigo enfriando, pero ya está congelado, lo sigo enfriando. Pero ahí voy a utilizar ahora el calor específico abajo del punto de congelación. Entonces, yo en el ejercicio yo lo voy a, creo que lo hice a una temperatura de almacenamiento de 30 grados, pero era para poder ver esos tres ejercicios. Primero enfriarlo con el punto de congelación, arriba del punto de congelación, después congelarlo y después seguirlo enfriando, pero por debajo del punto de congelación.
Bien, ¿qué más es el que yo voy a utilizar para carga por producto? Yo voy a utilizar el producto que necesito llevar a la temperatura de almacenamiento. Y eso me dice que es el producto que llega al cuarto frío, es decir, el producto que entra al cuarto frío diariamente. No el producto que ya está dentro, porque el que ya está dentro, pues ya está congelado, no necesito sacarle calor, sino el producto que llega a una mayor temperatura. Digamos, si es un maíz que venía en algún transporte, pues a la temperatura que se saca de ese transporte y después a la temperatura de almacenamiento del cuarto frío. Eh, bien, no es, lo mejor es que el cuarto frío no se encargue de congelar el producto, pero aquí lo vamos a considerar por términos de estudio. La idea es que el producto, si es para congelar, pues ya venga congelado en el contenedor y se pase al cuarto frío. Pero aquí vamos a considerar como que viene descongelado, hay que enfriarlo, congelarlo y seguirlo enfriando. Bueno, incluso el software da ahí alguna alarma cuando ingresa a las temperaturas y me dice de que no es recomendable pensar en que el cuarto frío se encargue de congelar. Eh, bien, esto en cuanto al producto, enfriamiento del producto, pero también está el siguiente calor del producto cuando hablamos de vegetales. Bueno, esta tabla es extensa, que es el calor por respiración, que pues este ya es un tema fisiológico del vegetal. Eh, ¿Cómo? ¿Por qué se da? Pues no lo sé, pero solo sé que es un proceso fisiológico de las verduras, que es un calor que se da, ya se da en las verduras, en los vegetales. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de su temperatura de almacenamiento, en qué temperatura lo voy a tener en el cuarto frío, del tipo de producto. En mi caso, pues era maíz dulce, en el ejemplo que vamos a ver, y me dice que el calor por cada libra durante 24 horas va a ser entre 3.6 y 5.65 BTU. Eso produce cada libra por el puro proceso fisiológico del vegetal. Por libra. ¿Qué libra vamos a usar aquí? Aquí sí va a ser las libras que están adentro del cuarto frío. Aquí ya no va a ser el producto que llega diariamente, sino el producto que está dentro, porque el que está dentro, por solo el hecho de estar ahí almacenado, ya está produciendo calor por respiración. Entonces, esta es la diferencia entre las dos masas. Masa diaria que llega y masa almacenada. Eso vamos a tener que saber diferenciarlo cuando estemos haciendo el ejemplo. Bien, bueno, aquí hay bastante productos. ¿Qué otros? Bueno, si se fijan en las tablas, solo habla de productos, carnes, frutas, verduras, pero en ningún lado, bueno, lácteos sí, pues el que se da por ahí, pero en ningún lado me habla sobre refrescos, jugos naturales. Entonces, solo la única bebida que me da dato, pues casualmente es de la cerveza. Entonces, al grupo que le toque el cuarto frío de bebidas, van a tener que usar de referencia las condiciones de la cerveza. Al final, pues, es mayor porcentaje de agua y sus condiciones la determinan el agua que tiene. Y todos los jugos, refrescos, pues, andan en porcentajes de agua similar. Entonces, pueden utilizar la tabla 9 como de referencia lo que es la cerveza. Bien, entonces aquí temperatura de almacenamiento y de qué forma se almacena. En nuestro caso, pues si son refrescos, vamos a utilizar la tabla 9, pero nos vamos a ir a la parte final, que quizás es refresco en botella, refresco en latas, y aquí están pues las generación de calor por 24 horas. Bien, ¿qué más? Bueno, lo demás, equipos eléctricos, alguna recomendación por cada HP de motor eléctrico interno, cuántos BTU horas debemos incluir. Calor equivalente por ocupación, eso ya tiene que ver con las personas. Bueno, depende de la temperatura del cuarto frío. Que más frío está, pues más calor le va a extraer a una persona cuando entra. Y luego, pues, hay algunas ganancias, por ejemplo, cuartos grandes, donde se realiza algún proceso, o es tan grande que el producto entra en paquetes grandes que no lo pueden mover las personas, entonces se ingresa con montacarga. Entonces también hay que incluir la ganancia de calor de ese montacarga cada vez que entra y sale, entra y sale. En sí, pues se mide eh, según la capacidad del montacargas y cuánto tiempo va a estar el montacargas trabajando
en el cuarto. Entonces, va a depender de eso. Y luego, pues para aplicaciones especiales como de laboratorios, tenemos la tabla 15. No asigné ningún cuarto frío que tenga que ver con almacenar algún líquido de laboratorio o algún líquido, bueno, hasta gasolina tienen aquí. Eso, pero el procedimiento pues es el mismo, solamente que ahora la ganancia de calor nos vendríamos a la tabla 15 para los coeficientes de ganancia de calor. Bien, de ahí pues hay algunos temas adicionales que no nos van a lograr dar tiempo para estudiarlos. Cámaras de maduración de plátanos, pues no vamos a poder abarcarlos. En cámaras donde se hace la preparación de la carne, no solo se almacena, sino que ahí mismo se hacen los cortes, ahí se destaza, pues aquí hay otras tablas para considerarlos. Y luego condiciones climatológicas, pero de México, pues no aplica para nosotros. Y luego pues hay una parte de tablas con diámetros recomendados, pero esto lo vamos a aprender a hacer manualmente después de que aprendamos a calcular el cuarto frío. Digo calcular el cuarto frío cuando hablo de calcular su dimensión en equipo, generación de carga. Realmente su tamaño físico me lo va a decir la capacidad de almacenamiento que yo requiero y eso va a depender pues de dónde va a estar ese cuarto frío. Si va a ser un restaurante pequeño, mediano, si va a ser un restaurante o un comedor para una nave industrial con 5,000 personas, pues deberían ser cuartos fríos más grandes. Entonces, bueno, este es el PDF, las tablas que vamos a usar. Ahora sí, pues vamos a ir a lo que es el ejemplo. Eso era porque en el ejemplo vamos a ir viendo print screen de las tablas y quería que viéramos pues dónde están esas tablas y dónde están esas tablas para que cuando estudien pues se les facilite un poco mejor. Bien, hasta ahorita no sé si hay consulta, sino pues continuamos. Y ya es 8:32, 8:33. Bien, sistemas de cuartos fríos. Vamos a calcular, vamos a ver el enunciado. Este es el enunciado de la descripción del cuarto frío que vamos a ver de ejemplo, que vamos a empezar a calcular desde cero. Bien, dice un cuarto frío, voy a cambiar el puntero. Un cuarto frío, bueno, se tiene que calcular un cuarto frío para mantener congelado maíz. Pues en este caso, lo más cercano de las tablas, como vimos, pues era el maíz dulce. Recibe 10,000 libras diarios de maíz, es decir, que a diario ingresan 10,000 libras de maíz. Obviamente, pues aquí ingresamos cantidades para cuestión de aprendizaje. Ahora, ¿qué tipo de cuarto frío ocupa 10,000 diarios de maíz? Pues eso tendríamos que verlo. Y mantiene un total almacenado constantemente de 30,000 libras. Es decir, a diario ingresan 10,000 libras porque quizás ese es el consumo diario. Pero siempre se debe mantener una cantidad de 30,000 libras almacenados constantemente a 30 grados Fahrenheit. Es decir, debajo del punto de congelación. No debería ser así, pero por cuestiones de estudio lo vamos a dejar a 30 grados Fahrenheit. El cuarto estará en una ubicación interna del edificio, es decir, todo va a estar en sombra, no vamos a necesitar hacer corrección solar. Y sus dimensiones son 32 pies de largo, 14 pies de ancho y 10 pies de alto. Construido con paredes de poliestireno de 4 pulgadas de espesor. Digamos que son paredes ya prefabricadas que pues ya vienen en tamaños nominales y se cortan y se unen para lograr dar estas dimensiones de 32 por 14 por 10 de alto. Condiciones exteriores al cuarto son 90 grados Fahrenheit y 50% humedad relativa. Esas son las condiciones del espacio alrededor de donde está ubicado el cuarto frío, que nos va a servir para calcular la ganancia por infiltraciones. Pues el aire que va a ingresar va a estar a las condiciones inmediatas alrededor del cuarto frío. Diseñar cuarto frío según se indica. Cálculo de carga horaria del cuarto frío. El carga horaria pues se refiere a BTU por hora. Ya vimos cuando vimos la parte del contenido que todos esos cálculos nos van a dar cálculos de BTU durante un día, es decir, BTU por 24 horas. Y luego, después de calcular el cuarto frío, bueno, hay que incluir todo el resumen de las cargas generadas. Después de calcular
cuál debe ser la capacidad o el efecto de refrigeración que requiero en el cuarto frío, vamos a seleccionar el evaporador, los manuales que tengamos pues del fabricante de referencia, y vamos a seleccionar el condensador. Y después, con el siguiente tema, entre estos dos equipos, vamos a dimensionar la tubería mediante gráficos. Bien, ahí pues algo similar a esto es que yo les voy a pasar para el proyecto de exposición. Les voy a pasar un layout, ahí todavía lo estoy trabajando, pues no me ha dado tiempo. No he podido terminar para pasárselo. Creo que mañana sí ya se los puedo pasar. Bien, algo similar a esto, donde tienen un layout, donde yo marco las dimensiones en planta, 22 por 14, y la altura, que en este caso es de 10 pies, pues un cuarto frío para almacenamiento de maíz, y vamos a seleccionar los equipos. En este, por ahorita, yo consideré 2 equipos para cuestión de estudio, y no necesariamente así de cerca están los condensadores. Para hacer un buen cálculo, vamos a ver en su momento un cambio de altura que no estén a la misma altura y con una mayor distancia para poder ver bien la parte de pérdida de presión por fricción o por accesorio. Bien, ese sería el layout. Internamente, pues aquí estarían los estantes o las cajas de almacenamiento del maíz. Bien, primer carga es la carga por transmisión. ¿Qué datos teníamos a partir de la carga por transmisión? Perdón, del enunciado del ejercicio. Bueno, nos decía el ejercicio que teníamos paredes de poliestireno. A partir de ahí, pues yo sé que el valor K de esa pared de poliestireno es 0.26. Al final, pues este valor K no lo involucro en ninguna fórmula, solamente me da una idea del nivel de aislamiento que estamos utilizando. Espesor, esta sí, lo necesito para los datos de la tabla. Me dice el ejercicio que son 4 pulgadas de ancho el espesor de las paredes. Temperatura exterior, inmediatamente alrededor del cuarto frío, 90 grados Fahrenheit. Temperatura interior, pues esta ya es la del almacenamiento, que es 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura diferencial? Es decir, la diferencia de temperaturas es 90 menos 30, pues 60 grados Fahrenheit. Bien, necesitamos también el área de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque la ecuación es calor por transmisión. Transmisión, veámoslo como el equivalente a conducción que aprendimos en transferencia de calor o en aire acondicionado. Va a depender de un valor U, de un coeficiente de transferencia de calor, y de un área. Esta área, pues, es el área total por donde puede transferirse el calor. O sea, por todas las paredes y por el techo del cuarto frío. Entonces necesitamos encontrar esta área. Y esta área, pues, es 1368 pies cuadrados. Para eso tendríamos que encontrar el área tenemos que encontrar el área de esa pared, que sería 32 por 10 pies, que es el alto. Lo mismo para esta pared, que serían 14 por 10 pies. Lo mismo esta pared, lo mismo esta pared y lo mismo el techo. Y la sumatoria de toda esa área serían estos 1368 pies. Bien, nos hace falta el valor U. Este es el valor U, pues lo obtenemos de la tabla, que es la tabla 1 que vimos en el PDF. Necesitamos ubicar el tipo de material y el espesor de pared, 4 pulgadas. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ahí no tomamos en cuenta el área del piso, ¿verdad? La parte del suelo es despreciable. Es despreciable, al menos que no nos lo diga el ejercicio o que haya algo debajo, digamos otro nivel, que sé yo, podría ser un parqueo. Entonces ahí sí tenemos que tomar en cuenta la transmisión por el piso. ¿Qué más podría ser? ¿Algún ático? O que haya un piso falso, o qué más. Bueno, en esos casos sí podríamos considerarlo. Lo que no recuerdo en el PDF es si me da datos para piso. No recuerdo si lo mencioné cuando lo vimos. Solo déjenme ver. Ah, sí.
En esos casos sí tenemos que considerar el piso y está en la parte final de la tabla. Tal vez si en la presentación no se ve muy bien. Aquí está piso de concreto de 6 pulgadas, en el caso de que no sea despreciable. También, sí, solo mencioné cuando teníamos ventanas, no mencioné la parte del piso. Pero entonces, si no es despreciable, sí deberíamos considerarlo. Si está aislado, puede ser uno de los casos donde podemos, a ver, tenemos una consulta. Si está aislado, ahí, y tenemos concreto y está suficientemente aislado, ahí lo podemos obviar. Dice si existe una losa con piso tóxico aún cuando está en segundo nivel. Ah, bueno, sería similar a lo que acabo de mencionar. Existe el piso, pero si está suficientemente aislado, pues lo podemos obviar en esos casos. Bien, ¿qué más? Sí. En este caso vamos a considerar que está aislado, suficientemente aislado el piso como para considerarlo despreciable. Entonces solo tendríamos el área que corresponde a paredes y el área que corresponde al techo. Todas construidos con el mismo material. Bien, si no está aislado, pues sí tenemos que considerar el piso con la opción del concreto de la tabla y sumárselo, solo que el cálculo sería diferente. Porque este U sería diferente para el piso de concreto y tendremos que buscar el correspondiente al piso de concreto. Y tendríamos que buscar el diferencial de temperatura del piso con el ambiente interior, porque tampoco serían estas 60 grados centígrados, sino que sería el piso, pues la temperatura del terreno menos la temperatura del almacenamiento. Bien, en ese caso sería 87, es el valor que obtenemos de la tabla con diferencial de temperatura y con el material y el espesor de 4 pulgadas. Esto nos da un calor por transmisión de 119.016 BTU. Recordando que son 119.016 BTU ganados en 24 horas. No son BTU ganados en una hora. Por lo tanto, no son BTU hora. Si fuese en BTU hora, pues ya aquí tendríamos 10 toneladas de refrigeración y no es así. Entonces, aquí esto solo es por 24 horas. Si queremos acá la relación, pues tendremos que dividir entre 24 este valor. Bien, esto es carga por transmisión. Es mucho más sencillo que como carga por transmisión en aire acondicionado, que tenemos que considerar hasta la orientación del edificio. ¿Qué seguiría? Ya tenemos el primer tipo de calor. Seguiría pues la carga por infiltración. Creo que con este nos va a llevar los minutos necesarios para terminar por hoy. Carga por infiltración. Ahí están las dos tablas que hablamos en su momento. Mostramos que para el caso de saber cuántos cambios por día hay que considerar por infiltración, teníamos dos tablas. Una considerando temperatura de almacenamiento arriba de 32 grados Fahrenheit y la tabla 5 que es considerando almacenamiento a menos de 32 grados Fahrenheit. En nuestro caso, como el maíz lo queremos a 30 grados Fahrenheit, pues nos ubicamos en la tabla abajo de 32. Una vez que ya estamos en la tabla, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber el volumen del cuarto frío, pues este sería el volumen físico. ¿Qué necesitaríamos para ese volumen físico que nos da 13.680? Pues el volumen de un cubo en este caso, que sería largo por ancho por alto. Vamos a regresar. Sería 32 por 14 por 10. Eso nos daría el volumen físico de ese cuarto. Y eso da pues 13.680 pies cúbicos. Para eso nos sirve para, bueno, este volumen nos sirve para identificar cuántos cambios por 24 horas debemos considerar debido a la infiltración. Bueno, 13.680 está entre 10.000 y 15.000. Deberíamos de interpolar. Interpolar, pues ya lo manejamos bien. Debemos interpolar para saber cuántos cambios realmente le corresponden a 13.680 pies cúbicos. Y después de interpolar, pues ese valor está alrededor de 3.21. ¿Qué quiere decir? Que este volumen
de 13.680 lo voy a reemplazar 3.21 veces durante 24 horas. Eso debido a la infiltración. Puede ser por las veces que se abre y cierra la puerta durante el día, por fugas o infiltraciones a través de fisuras, a través de del espacio que queda entre las paredes y las puertas. ¿Qué más podría hacer entre las uniones de entre cada sección de pared con pared? Podría ser, aunque el tipo de unión, pues ahí no debería permitir infiltración. Bueno, entonces eso es los cambios por día debido al volumen del cuarto frío. Pero si yo quiero saber, aquí yo sé que tengo que reemplazar 3.21 veces esos 13.680. ¿Cuánto significa eso en pies cúbicos que voy a meter en el día? Pues multiplico 13.680 por 3.21 veces. Y eso lo tengo en este cálculo que tenemos aquí. ¿Cuánto es el aire que se va a infiltrar totalmente? Pues serían el volumen del cuarto por las veces que lo voy a reemplazar. Sería 13.680 por 3.21. Es decir, que en un día yo voy a meter aire por infiltración 43.912.8 pies cúbicos en este cuarto frío. Ya sería el aire que entraría y que me representa ganancia de calor. Ahora bien, ¿cuánta ganancia de calor representan estos 43.912.8 pies cúbicos? Para eso pues vamos a hacer uso de la tabla 6. Esta tabla 6 me da cuánto calor representa cada pie cúbico que se infiltra en un cuarto frío. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la temperatura de almacenamiento y va a depender de la temperatura que tiene ese aire que ingresa. Entre más alta es la temperatura que ingresa este aire, pues más carga le va a representar al cuarto frío. Y si no está dimensionado para soportar esa carga, pues lo que va a pasar es que esa temperatura de almacenamiento va a subir. Va, porque la mezcla de ese aire caliente con el aire que ya está dentro, pues hace que esa temperatura suba. Entonces, ¿cuánto me representa estos 43.912.8? Pues necesito ubicar cuántos BTU por cada pie cúbico debo considerar. Nuestra temperatura de almacenamiento del maíz son 30 grados. Entonces lo tenemos por acá en esta columna. Y el ejercicio me dice que el aire a los alrededores está a 90 grados Fahrenheit con una humedad relativa de 50%. La tabla, la verdad que solo me da dos opciones de combinación de temperatura con humedad. Pues en este caso, pues tomamos 50. Al intersectar 90 grados Fahrenheit que tiene el aire a los alrededores con 50 humedad relativa y 30 de almacenamiento de cuarto frío, yo necesito o yo voy a ganar 2.26 BTU de calor por cada pie cúbico que voy a meter. Y si estoy metiendo 43.912.8 pies cúbicos, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar este flujo, o mejor dicho, este volumen, por esta ganancia de calor. Y eso lo tenemos en la siguiente ecuación. El calor por infiltración va a ser el aire infiltrado por el coeficiente o la cantidad de calor por cada pie cúbico infiltrado. Es decir, 43.912.8 por 2.26. Y esto pues nos da 99.243 BTU por cada 24 horas. Y por esa infiltración, el cuarto frío va a ganar casi lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero muy cerca de lo que se gana por transmisión. Pues la verdad que infiltración sí tiene un efecto algo fuerte en lo que es la carga de refrigeración. Eso es recomendado. No estar abriendo muy seguido la refrigeradora de nuestra residencia. Bien. Sí, mañana vamos a dedicarnos a lo que es carga por enfriamiento del producto, carga por respiración. Vamos a calcular por personas, cargas misceláneas y tal vez nos ajusta el tiempo para hacer selección de equipo. Bueno, primero calcular la carga horaria, es decir, esos BTU por cada 24 horas, pasarlos a BTU por hora. Y ahí sí, podemos hacer la división entre 12.000 para
ver cuántas toneladas ocupo que sea la capacidad de mi equipo. Entonces, eso vamos a ver si nos ajusta el tiempo de mañana. Si no, pues se continuaría el lunes. Evidentemente, pues el examen vamos a hacer lo mismo que el el parcial pasado. Pasarlo una semana, atrasarlo una semana para lograr ver la parte de tuberías. La idea sería entre mañana y el lunes terminar de ver de equipo, lunes, martes y miércoles ver la parte de tuberías. Ver el martes tubería líquida y el miércoles tubería de vapor. Bueno, nos quedamos aquí. Ya tenemos carga por infiltración, carga por transmisión, nos falta por producto y nos faltan las misceláneas. Y eso lo terminamos mañana. Consulta, si no, pues nos vemos mañana. Una consulta, ingeniero. Sí. Para el grupo número 6, tiene el tema o el Sí, tipo de... cierto, no lo he mandado. Sí, ya está. Lo voy a ahorita, al terminar la clase, voy a mandar el Excel para que ahí estén todos los grupos ya y cuál es el tema y ya con algunos datos mientras les envío el layout de aquí a mañana. Sí, al terminar la clase los envío. Ok, gracias. Bueno, bien, entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bien. noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.